Muy bien, tenga todos buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión, que prácticamente vamos a seguir hablando sobre lo que es el diseño instruccional, mismo que nos va a poder ayudar y dar algunas pautas para poder trabajar todo lo que es gestión de procesos educativos, ¿no? Vamos a iniciar viendo un pequeño videito. Como les había mencionado en la clase pasada, la primera sesión que habíamos tenido, todas nuestras clases van a ser participativas. Eso quiere decir que vayan perdiéndole miedo al micrófono. Los que vayan mencionando, vamos a ir participando de manera dinámica, respondiendo las preguntas que se vayan generando durante todo el proceso de nuestra sesión. Entonces vamos a ver un pequeño video y una vez de que terminemos vamos a ir dando algunas opiniones. Pueden ver la pantalla, ¿no? Muy bien. No se preocupen mucho por el audio, no es necesario que estemos escuchando atentos el audio. Mira. Muy bien, ahí vimos el video. ¿Alguien que quiera comentarnos algo? Primeras impresiones, ¿qué les ha parecido? Con algo que podamos relacionar con nuestra experiencia, algo que hemos visto en la anterior sesión.
¿Quién marcaba el tercero? Silvia, Y nuevamente. ¿algo que nos puedas compartir? Silvia Ibáñez. Ay, aquí ya mi tía está cocinando. Gracias. Otra persona, Juan Carlos Zapaz, algo que nos puedas compartir. ¿Qué te pareció el video? Bueno, licenciada, en principio cada uno de ustedes buenas noches. La verdad, muy reflexivo tal vez, ¿no? En la parte de la educación, algo que de repente a veces es bastante obviado o tal vez omitido, es la parte de la afectividad, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta a veces los problemas que cada estudiante tiene es determinante en el aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, hay momentos donde nosotros también debemos aprender a darnos espacios para tratar de comunicarnos de una manera tal vez un poco bastante horizontal, si vale el término, para tratar de conocer algunas situaciones, ¿no? A veces en la clase, por ejemplo, siempre de repente vemos, ¿no?, a los estudiantes, están ahí, pero no sabemos qué mundo atraviesan ellos, qué mundo tendrán dentro de su yo interior. Entonces, la educación tiene que ser siempre orientado a ese camino, ¿no? Tal vez eso sería un aporte de repente, si vale el término, licenciado. Muchas gracias, Juan Carlos. Sí, de hecho, una de las características que habíamos hablado en la sesión pasada del diseño instruccional es el hecho de que vamos a considerar todas las características que determinan al estudiante, para que nosotros vayamos planificando un proceso de aprendizaje y enseñanza, ¿no? Otra persona que nos pueda dar su opinión de qué les pareció el video, algún comentario que quieran hacerle quizás a sus compañeros sobre lo que estaba opinando. Mabel, quizás. Mabel Sandoval. Bueno, repetirles nuevamente que todas las sesiones que vamos a tener, estas 3 sesiones que nos quedan, vamos a hacer la clase bastante dinámica, la vamos a hacer participativa, con tal de que no sea yo la única que va a hablar en la clase. Se supone que un proceso de aprendizaje es un proceso más colaborativo donde todos vamos a ir construyendo nuestro aprendizaje o lo que vayamos aprendiendo en estas sesiones, ¿no? Norma Villarroel, algo que nos puedas comentar. Norma. Buenas noches, Licey. Buenas noches, Norma. Al respecto del video, es muy reflexivo y uno se pone a pensar que vivimos tan estresados y con tantos problemas que cada uno de nosotros estamos fragmentados, ¿no es cierto? Pero un solo abrazo, ya sea de nuestros hijos o de cualquier persona, puede ser algo, no sé si remedial o algo que nos pueda, lo que se fragmentó pueda unir. Bueno, para mí, yo lo vi por ese aspecto, ¿no es cierto? Y lo que decía el colega también por el otro lado, por el lado de la educación. Yo lo vi de esa manera, Alice. Gracias, Norma. ¿Por qué me gusta compartir este video? Va más por el hecho de que nos hemos olvidado al momento de planificar, al momento de proponer cualquier actividad o al momento de poder compartir quizás alguna experiencia, algún conocimiento del lado afectivo.
Este lado afectivo, querramos o no, afecta de manera significativa a nuestro proceso de aprendizaje. No es lo mismo aprender estando al 100% con todos nuestros sentidos, con toda nuestra concentración, que aprender en una situación que nos vuelve a nosotros un poco vulnerables. No, como decía la profe o como decía el profesor, el hecho de que suceda algún problema en la casa, suceda algún problema con los amigos, sucede algún problema con la familia, con el trabajo, puede pasar un sinfín de problemas externos. Estos problemas, de alguna manera u otra, van a afectar al hecho de que nosotros podamos atender de la misma forma, al hecho de poder reaccionar a alguna actividad de la misma manera que lo hace el resto. Una de nuestras actividades, como ya lo habíamos hablado en la primera sesión, vamos a tener en todas nuestras semanas 3 momentos. Un primer momento donde vamos a ir compartiendo todo lo que son nuestras experiencias, todo lo que es nuestros aprendizajes previos, todo lo que hayamos visto antes de llegar a este lugar. Una de estas propuestas les voy a mostrar con la plataforma para que ustedes se vayan dando cuenta. No, para mañana. Vamos a ir viendo un pequeño video de esta unidad que se llama Estilos de Aprendizaje. En este video vamos a ir viendo un poquito sobre cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje y cómo el entorno, cómo el contexto, cómo los diferentes problemas, situaciones a los que nos vamos enfrentando afecta de alguna manera u otra a nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, nuestro primer momento, que va a ser justamente en este video, relacionándolo con nuestro diario vivir, relacionándolo con nuestras experiencias, vamos a ir esta pregunta, más que todo, va a ir relacionada a lo que habíamos visto la semana pasada, que es la No sé qué cosa fue. de lo que es el diseño instruccional. Entonces, la pregunta que vamos a ir respondiendo ¿es importante considerar las características del estudiante, así como su estilo de aprendizaje, antes de empezar una planificación de algún proceso educativo? Considerando el video que les he dejado en plataforma, que ustedes lo van a ir revisando, y considerando igual el video que acabamos de ver ahora, es importante que nosotros vayamos relacionando todo lo que vamos a ir viendo, todo lo que estamos viviendo. El hecho de que ustedes se hayan presentado para una maestría, un programa o un curso de capacitación en todos los procesos que involucran al ámbito educativo, ya es algo beneficioso para ustedes. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que están conociendo nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas formas de enseñanza, vamos a ir aprendiendo que no solamente la cuestión teórica, la cuestión conceptual, el hecho de que avancemos a algo estructurado, tiene que estar involucrado en el proceso de aprendizaje, sino que vamos a ir considerando otro tipo de aspectos que quizás han sido olvidados o pasados de lado. Quizás lo hemos tomado en cuenta, pero no lo hemos considerado como algo importante. Entonces, por eso la finalidad de que veamos primero este video, el video de fragmentados, donde nos pone a analizar la situación en la que nosotros nos enfrentamos a una situación de aprendizaje. No vamos a estar todos los días al 100% con todas nuestras capacidades, con todas nuestras funciones para poder tener esa disposición de aprendizaje, sino que van a suceder muchos hechos alrededor, en nuestro contexto, en nuestro entorno, que van a afectar de cierta manera a lo que estamos planificando o a lo que estamos queriendo aprender. Alguien que nos pueda comentar algo con respecto a lo que se ha ido comentando, con respecto a lo que se ha ido viendo en los videos.
Bueno, creo que voy a ir eligiendo personas para que vayamos comentando. Ruth Ajata, ¿algo que nos puedas comentar? Ruth. Bueno, aclarar que todas las clases se van a grabar. Apenas terminemos de grabar, o bueno, apenas terminemos la sesión del día, de la semana, la vamos a subir inmediatamente a plataforma para que ustedes puedan revisarlo con calma. Así que si se les pierde la señal o si están teniendo algún problema de distorsión con el audio, con la imagen, no se preocupen que lo vamos a subir el video a la plataforma. Bueno, la sesión que vamos a tener hoy va a ser más corta que la sesión primera. ¿Por qué? Porque vamos a ir analizando los aspectos que vamos a considerar para poder plantear lo que es el diseño instruccional. Lo que vayamos a avanzar nos va a servir a nosotros para que podamos trabajar nuestro trabajo final. Creo que la mayoría que está aquí ahorita en la sesión no entró a la primera sesión, así que vamos a explicar cómo va a ser el trabajo final al terminar la sesión. Como les dije, vamos a ir... Licen, Buenas. Ruth. Licen, una preguntita. La anterior habíamos pasado, ¿no ve? No sé si se ha dado un trabajo o algo, porque mi señal estaba mal y me salí, ¿no? Después, antes de que termine la clase. Por favor. Ok. Aclarando esa situación, con los que habían participado en la primera sesión, habíamos acordado que vamos a trabajar de la misma forma que trabajaron con el docente anterior. Las actividades se va a subir a plataforma los días miércoles y ustedes tienen hasta el día martes para poder culminar esas actividades. En nuestra primera sesión, por el hecho de que tenían que presentar varios monografías o tenían algunas actividades, solamente se mandó 2 actividades para la primera semana, que era el hecho de participar en un foro y realizar un mapa conceptual o un mapa mental. Para esta segunda semana, nuestra segunda unidad, vamos a trabajar tres momentos. El primero, que ya lo hemos visto, que es un foro debate, un foro en el que vamos a ir respondiendo a una pregunta en base a un video que está en plataforma. Este video, el enlace, les voy a mandar al grupo del WhatsApp para que tengan más facilidad y más, bueno, para que entren a ver el video con más facilidad. Nuestra segunda actividad es el de preparar una infografía. ¿Cómo la vamos a hacer? Se las voy a explicar cuando terminemos la sesión de hoy. Nuestro tercer momento en el que vamos a trabajar es un cuestionario donde vamos a responder 5 preguntas. Esa forma o ese cuestionario les voy a mostrar cómo van a ir realizándolo al finalizar la sesión. Nuestro módulo se está dividiendo en 4 unidades, 4 semanas de avance que vamos a tener. Nuestra primera unidad prácticamente hemos visto todo lo que era lo teórico, hemos visto cómo iba a ser la metodología de trabajo, lo mismo que estamos explicando ahora. Cada semana va a tener su puntuación, cada semana ustedes tienen 20 puntos a disposición. Nuestro trabajo final va a valer 20 puntos. Por eso es que se suben las sesiones inmediatamente se termina la clase para que puedan revisar el material y tengan a disposición y puedan revisarlo para poder trabajar su trabajo final. El trabajo final igual lo vamos a hablar al finalizar la clase de hoy con más calma para poder ir aclarando las dudas, porque en el proceso se van a ir incluyendo más compañeros a la clase, entonces vamos a explicarlo al finalizar. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra unidad de hoy. El material que está subido a plataforma es un PDF que tienen que revisarlo, no son más de 5 hojitas. En este material está explicado de manera más explícita lo que vamos a ir viendo con las presentaciones de ahora. Va a haber momentos en los que voy a parar la presentación para que ustedes vayan participando, así que vayan ya preparándose, estén o revisando sus micrófonos algunos porque vamos a participar en la sesión.
¿Pueden ver la pantalla? ¿Se están mostrando las diapositivas? Sí, se ve, dice. Gracias. Bueno, la semana pasada habíamos explicado de qué es el diseño instruccional, para qué sirve, cómo se trabaja, en qué contextos lo hemos visto, en qué contextos no, el tema de que esta metodología o estas estructuras de trabajo para hacer la planificación se ha usado ya desde la década de los 60, desde la década de los 50. Hoy en día para nosotros resulta un tema nuevo, una forma nueva, una metodología y una estrategia nueva para poder hacer o planificar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque se ha empezado a tomar relevancia en el hecho de considerar otros aspectos que no se consideraban dentro de lo que es la planificación. Esta semana nos toca ver o profundizar más sobre la estructura de este diseño instruccional. Para ello, por nuestro contexto, por nuestra realidad, por los acontecimientos que ha estado pasando en nuestro medio, es importante que empecemos a hablar sobre educación a distancia. ¿Qué es una educación a distancia? La educación a distancia se convierte en un proceso de enseñanza y aprendizaje que no es presencial, un proceso al que no estamos acostumbrados porque vamos a ir utilizando o recurriendo a herramientas tecnológicas, a herramientas que nos van a permitir que no coincidamos ni en tiempos ni en espacio. Ustedes están bastante ambientados con lo que es el uso de la plataforma Moodle, la plataforma que estamos utilizando para esta maestría. Esta plataforma a nosotros nos permite interactuar de manera indirecta, tanto docente como estudiante, al compartir material, al revisar diferentes estrategias que nos permitan interactuar y construir un aprendizaje. Estos espacios se convierten en guías, se convierten en espacios que nos van a facilitar intercambiar conocimientos, intercambiar información y vayamos construyendo esquemas mentales nuevos. Para ello, como estaba mencionando anteriormente, es necesario que nos vayamos adecuando al contexto al que nos vamos a ir enfrentando. Conocer nuevas tecnologías, conocer nuevas estrategias, conocer nuevas herramientas que nos van a ayudar a poder desarrollar una educación a distancia. Acá vamos a hacer un pequeño paréntesis y me gustaría que alguien nos comente sobre su experiencia al pasar de una clase presencial a una clase virtual, que todos lo hemos hecho en un momento. Una vez que se ha venido la pandemia y han declarado que había cuarentena, hemos tenido que transformar nuestros procesos educativos, que eran presenciales dentro del aula, a procesos a distancia. Alguien que nos pueda compartir sobre su experiencia. ¿Ha sido fácil el hecho de que ustedes migren a este proceso, o ha sido dificultoso? ¿Han tenido algunas dificultades? ¿Con qué dificultades han ido enfrentando al hacer este cambio de modalidad? Licenciada. Miriam, buenas. Buenas noches a todos. Bueno, la verdad es que a inicios, ¿no? A comienzos justamente de esta nueva etapa que era justamente las clases a distancia, creo que hemos tenido problemas grandes, tal vez, ¿no? Algunos, porque muchos no sabíamos manejar algunas aplicaciones como el Zoom, el Meet, que para entonces, aunque ya habíamos visto algo, ¿no? En algunos casos, pero no así tan de fondo, ¿no? Entonces,
A inicios hemos ido tropezando con muchas cosas, hemos ido actualizándonos, viendo tutoriales, bueno, en el caso mío, ¿no? Viendo tutoriales en YouTube de cómo se manejan algunas aplicaciones, ¿no? Entonces era prácticamente nuevo y seguramente también para nuestros estudiantes, porque hasta ahora veo yo, porque estamos tomando, en el caso mío en mi colegio, estamos pasando clases tutoriales con aquellos que no pueden acceder a internet o celular y otros que están todavía en la modalidad virtual. Entonces, veo yo que todavía no les cuesta a muchos acostumbrarse a esta nueva realidad porque también, ¿no? Al igual que a nosotros, también a ellos, a pesar de que ellos manejan la tecnología, manejan el celular, pero no en casos tan académicos, ¿no? Porque ellos están más con sus juegos, con una y otra cosa, pero en cuanto a lo académico, muchos también desconocen de alguna manera también les ha ido afectando, ¿no? Y sobre todo el poderse acostumbrar a este nuevo cambio que hemos tenido todos prácticamente. Entonces, diría, ¿no? En palabras concretas, de que ha sido un tanto complicado entrar a este sistema, a este nuevo sistema de la virtualidad. Pero bueno, este año ya hemos ido ya con más fuerza, con más conocimiento. Nos ha costado también prepararnos. Gracias. Gracias, Miriam. Y sí, la profe tiene mucha razón en el hecho de que sí conocíamos los medios tecnológicos, sí de alguna forma pensábamos el hecho de que los estudiantes estaban más en contacto con estas nuevas tecnologías, porque decíamos es una época, es una edad millennial donde el acceso al celular se ha convertido muy abierto, muy factible para que pueda darse esta educación a distancia. Pero nos hemos ido enfrentando con muchos problemas con el hecho de, como decía la profe Miriam, no conocíamos muchas de las aplicaciones, muchas de las herramientas que podíamos utilizar nosotros para poder aplicarlas dentro del ámbito educativo. Nos basábamos siempre en el hecho de que es un celular, ¿qué dificultad nos va a generar? Pues nos hemos ido dando cuenta de que el hecho mucho de que no existe conectividad o de que no existe mucho acceso a las tecnologías en muchos estudiantes, igual ha sido una dificultad a la que hemos tenido que enfrentar y de alguna manera u otra tratar de solucionar o llegar a esos estudiantes que no tenían este alcance. ¿Alguien más que nos pueda dar su opinión? Quizás Fermín Tordoya. Licenciada. Marisol. Buenas noches, licenciada, colegas. Bueno, en mi caso, ¿no? Y la profesora me ha antecedido, de la misma manera, ¿no? Nos hemos visto una realidad, más personalmente, ¿no? Una realidad que los estudiantes, ¿no? Estamos hablando tanto, como decía, de lo académico, ¿no? A lo mucho que yo saber hasta formularios, ¿no? Pero pasa que llega la cuarentena, ¿no? Estamos ahí ya con las clases virtuales a distancia, entonces nos hemos ido viendo truncados, ¿no? Ya menos personalmente decía yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y ahí está, pero más bien, ¿no? También en la tecnología, ¿no? Para pasar cursos, talleres, tutoriales, ¿no? Que nos ha ayudado bastante a conocer más de las plataformas, herramientas que se puede usar con los estudiantes, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahora ya estamos con clases presenciales desde hace tiempo, ¿no? Pero no es lindo aplicar esa situación. Por ejemplo, yo soy profesora de matemática, ¿no? Esto es el quizzes, ¿no? Entonces es interesante y a los estudiantes mismos les agrada bastante este tipo de actividades, ¿no? Como todos tienen celular, entonces también estoy en clases presenciales, pero también aplico algunas herramientas para poder seguir con ese proceso, ¿no? Para seguir conociendo o aplicando estas herramientas. Gracias, Marisol. Y sí, el hecho de que hayamos aprendido a manejar estas nuevas herramientas o adaptarnos a esas nuevas estrategias, nos dan paso a nosotros y nos abren la puerta como para que en un proceso presencial
podamos considerar este material o estas herramientas, estos instrumentos dentro del aula y fuera del aula. Todo proceso o toda estrategia que facilite un proceso de aprendizaje que sea más significativo siempre va a ser bienvenido. Fermín, ¿nos querías compartir algo? Sí, buenas noches, Liden, buenas noches, colegas. Bueno, en realidad, bueno, la situación que hemos pasado ha sido algo crítico, que nos ha forzado prácticamente a llevar a otro sistema de manera presencial, a lo que es la parte virtual, pero prácticamente en el texto que nos facilitó usted hay una serie de consignas donde nos dan el dato, ¿no? Que esta parte virtual ya existía desde hace muchos años atrás. Entonces nosotros hemos agarrado en base a lo fortuito, a lo que ha sucedido, pero sin embargo existen cursos que nos comparten desde México o de otros países, bastante interesante, ¿no? Donde no hay la necesidad ahora de poder asistir a esos eventos y de manera presencial, sino podemos inscribirnos de manera virtual y obtener una serie de títulos. Justamente se atacó esto a lo que son, atacando, ¿no? A lo que yo he ido, de esto de crear herramientas didácticas a través de una impresora 3D o una CNC, control numérico computarizado. Entonces todo esto se había desarrollado ya en Rusia, cosa que de aquí tres ingenieros, bueno, tres egresados de ingeniería de lo que es de la Facultad de Tecnología han agarrado estos datos, ¿no? Y lo han replicado. Entonces, gracias a estos cursos virtuales que ya se ha dado prácticamente hace tiempo, ¿no? Y aquí en Bolivia, bueno, se había dado por primera vez lo que es la impresora en 3D y gracias a esos datos, entonces se han hecho bastante famosos. Posterior a eso, han seguido surgiendo una serie de detalles de otros países. Entonces, gracias, Fermín. Sí. Ya podemos, ¿no? Fabricar esto, inclusive he visto. Influye mucho el hecho de que vayamos nosotros perdiéndole el miedo a los que son las tecnologías. Si nosotros vamos explorando, vamos buscando, vamos ingresando a varias páginas que hay en internet, nos vamos a ir dando cuenta de que existe un sinfín de herramientas que nos pueden facilitar a nosotros el proceso de aprendizaje y enseñanza. Vamos a ir encontrando incluso aplicaciones que nosotros podemos configurar, adaptar a nuestra unidad de aprendizaje o a una temática en específico. El hecho de que otros países ya lo hayan practicado, ya lo hayan trabajado, ya lo hayan presentado incluso en las redes o presentado quizás en algunas plataformas virtuales, nos sirve a nosotros bastante. ¿Uno para qué? Como decía el profesor Fermín, el hecho de poder replicar esas experiencias. Otro nos sirve a nosotros como motivación a decir, en este país lo han hecho, ¿por qué acá no lo hacemos? Y podemos adaptar esa misma herramienta, esa misma estrategia a nuestro contexto. O quizás el hecho de decir, ya han presentado algo innovador, algo que no hemos visto, ¿por qué no sacamos algo innovador también nosotros? ¿No? Igual es el hecho de que, como comentaba el profesor Fermín, el hecho de utilizar una máquina, una impresora 3D. Aquí en Bolivia, si nos ponemos a investigar y revisar mucho más material, ya se están imprimiendo desde hace algunos años manos ortopédicas en 3D, y eso se lo hizo mucho más antes de que se salga al mercado lo que son las impresoras. Entonces, si nosotros vamos revisando, vamos explorando este tema de la tecnología, este tema de la virtualidad, este tema de las redes que existen dentro de lo que es el mundo del internet, nos vamos a ir dando cuenta de que lo que nosotros conocemos es poquito. Lo que nosotros conocemos es muy pobre a comparación de todo lo que nos ofrecen las redes o todo lo que nos ofrece internet. Las mismas plataformas pueden ser configuradas para que nosotros podamos utilizar otro tipo de herramientas, otro tipo de instrumentos que faciliten estos procesos. Bueno, vamos a seguir para no estar
dando más opiniones porque estoy segura que todos tienen alguna experiencia significativa que ha generado este cambio de la modalidad presencial a la modalidad virtual o a distancia. Bueno, una vez entendido sobre la educación a distancia y todo lo que nos hemos tenido que enfrentar, vamos a recordar de que un modelo instruccional o un diseño instruccional es un esquema que va a ubicar diferentes procesos que van a estar involucrados al diseñar o planificar algún proceso educativo. Dentro de este proceso educativo que nosotros tenemos que empezar a considerar por los cambios en el medio que ha habido, por nuestro contexto, es importante considerar igual el tema de la educación a distancia. ¿Cuáles son esos elementos? O bueno, ¿cuáles son estos procesos que nos han incitado a que vayamos a generar o diseñar un programa o una planificación de diferente manera? El hecho de que tengamos que analizar o diagnosticar diferentes necesidades educativas, diseñar distintas situaciones de aprendizaje, seleccionar y organizar los contenidos y asimismo evaluar todos los procesos que nosotros estamos elaborando. ¿Para qué? Para que este se vuelva cíclico y una evaluación se convierta en un diagnóstico para que nosotros empecemos de cero. Dentro de lo que es el diseño instruccional vamos a analizar y vamos a ver el tema de que existen momentos para poder planificar una situación de aprendizaje. Habíamos hablado que el hecho de que nosotros vayamos a planificar, no siempre vamos a planificar un programa entero o un curso entero. También podemos planificar situaciones de aprendizaje. Vamos a partir de lo que es el diagnóstico para poder pasar a lo que es la elaboración de los objetivos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr con esa situación de aprendizaje? Asimismo, vamos a identificar y seleccionar los contenidos que vamos a llevar en esa situación de aprendizaje o que queramos compartir la información. Una vez de que hayamos diagnosticado, sepamos dónde queremos llegar y qué contenidos es lo que vamos a impartir o mostrar a nuestros estudiantes, vamos a pasar recién a lo que es el diseño de la planificación. Una vez que hayamos aplicado estas actividades de nuestra planificación, hayamos quizás visto o reaccionado a algunas reacciones, vamos a evaluar estos procesos educativos. ¿Han sido beneficiosos? ¿No han sido beneficiosos? ¿Cómo han reaccionado nuestros estudiantes? ¿Se han logrado alcanzar las metas? ¿Se han logrado llegar a los objetivos? Para nuestro trabajo final, vamos a trabajar todos estos momentos. Realizarlo en un módulo, como lo estamos haciendo en 4 semanas, es un poquito complicado, pero lo vamos a hacer de manera más simplificada. Pero lo necesario es que entendamos esta situación, de que primero tenemos que hacer un análisis, un diagnóstico, para que nosotros vayamos planificando una situación de aprendizaje. Como lo veíamos al principio con el video, con el hecho de poder comentar muchas de nuestras experiencias, ya lo convertimos en una situación de análisis. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que, ir reflexionando sobre lo que ya sabemos, nuestros aprendizajes previos, para partir de ahí hacia un aprendizaje nuevo? Vamos a hablar y profundizar el tema de nuestro primer momento, que es el diagnóstico. En este primer momento, debemos tener en claro que un diagnóstico nos va a ayudar a nosotros a tener un punto de partida, un punto de donde vamos a iniciar para poder planificar, para poder
proyectar alguna idea. Este diagnóstico nos va a ayudar a que podamos generar contacto directo con aquellos que vamos a planificar. Eso quiere decir, en nuestro caso, tener un contacto directo con nuestros estudiantes y tener un contacto directo con todos los actores o sujetos que van a estar alrededor de nuestra meta, o de nuestra finalidad o de nuestro objetivo. Con este diagnóstico vamos a poder facilitar el intercambio de información. No solamente estudiante y docente o estudiante-profesor, sino también los demás actores que están involucrados en todo proceso educativo. Vamos a analizar, vamos a reflexionar sobre nuestros equipos multidisciplinarios, sobre las herramientas que vamos a utilizar para poder hacer el diagnóstico, siempre considerando lo que es la participación de la población o los actores locales. ¿Cómo se realiza este proceso de diagnóstico? Para nosotros poder tener una visión más amplia de qué es lo que vamos a trabajar, qué es lo que vamos a empezar a planificar, a qué situación nosotros nos enfrentamos para poder iniciar la planificación, tenemos que ir analizando varios factores, varios elementos. Uno de ellos es poder analizar las características de la institución educativa. Vamos a ir analizando cómo está organizada jerárquicamente la institución educativa, ir analizando de qué manera se va organizando todo lo que es la situación administrativa, la situación académica. Vamos a analizar al mismo tiempo cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son las metas a las que está regida la institución educativa. No es lo mismo hablar de una institución educativa que se orienta más al lado evangélico, por así decir, o una institución que radica en una zona urbana que en una zona rural. Hay mucha diferencia en cuáles son las metas y los objetivos que quiere alcanzar cada institución educativa. Asimismo, dentro de lo que son las características de la institución educativa, vamos a analizar lo que es el modelo educativo al que está orientado al que se basa esta institución educativa. Dentro de este modelo educativo, lo que se va a empezar a analizar más que todo son qué contenidos o qué unidades académicas o qué tipo de contenidos son los que se imparten a los estudiantes. ¿Cuáles son estos procesos educativos que se siguen en la institución? Dentro de estos procesos educativos, ¿cómo va abordando o cómo la institución aborda ciertas temáticas extracurriculares? ¿Cómo es el ambiente educativo? Y al mismo tiempo, ¿cómo se va evaluando? Hay algunos profesores que me comentaban el hecho de la evaluación, toman algunas actividades extracurriculares para poder evaluar incluso a los estudiantes en algunos contenidos. El hecho de que programan algunas ferias, programan algunas presentaciones, programan algunos intercambios, algunos concursos. Entonces, todas esas características se van considerando al momento de que nosotros empecemos a analizar o hacer el diagnóstico previo a una planificación. ¿Cuál es el nivel de escolaridad? ¿Qué tiempos vamos a requerir para poder hacer esta planificación? No es lo mismo planificar para estudiantes que están en el turno de la mañana que planificar para estudiantes que están en el turno de la tarde o en el turno de la noche. O el hecho de que soy una profesora de matemáticas, por ejemplo, y solamente tengo 2 clases a la semana. No puedo planificar todo un proceso para una semana si solamente tengo 2 clases en una semana. Entonces, todos estos procesos, todas estas características, todos estos elementos, nos van a servir a nosotros
al momento de empezar a hacer lo que es la planificación. Otro de los elementos que se va a considerar al momento de hacer el diagnóstico, el análisis de toda de nuestro contexto, es el hecho de que vayamos identificando diferentes necesidades educativas. Hablamos del hecho de analizar desde la normativa curricular que se debe considerar para poder empezar a planificar. En cuanto a la normativa, analizar qué contenidos, qué conceptos, qué unidades de aprendizaje debe saber el grupo. Vamos a ir apagando micrófonos. Una currícula que está adaptada a sus necesidades de aprendizaje. ¿Qué contenidos en específico tienen que saber estos estudiantes de primaria o de taller inicial, por ejemplo? Necesidades educativas sentidas. ¿A qué se refiere con necesidades educativas sentidas? Son aquellas o aquellos contenidos que surgen en necesidad de aprender. Acá resulta, o bueno, nos facilita el proceso cuando nosotros vayamos a planificar este tipo de actividades, preguntarnos o responder a la pregunta de qué es lo que me gustaría enseñar a mis estudiantes o qué es lo que les gustaría aprender a mis estudiantes. Acá hablamos de procesos que salen de la currícula. El hecho de decir, voy a trabajar lo que es el hecho del manejo de la basura. Es una necesidad del contexto, es una necesidad del medio y es algo que los estudiantes quieren aprender y es algo que yo quiero enseñar. Otro ejemplo, el trabajar medio ambiente o el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales, el hecho de trabajar algunas actividades que están fuera de nuestros contenidos normativos. Necesidades educativas por demanda. Esto mayormente surge por algo que sucede en nuestro contexto, algo que necesariamente debemos compartirlo o debemos de planificarlo por algún suceso o algún problema o alguna dificultad que se da o en nuestro grupo o en el medio social de nuestro grupo. Por ejemplo, una situación X, el hecho de que una niña llegue golpeada al curso. Uno como profesora o como profesor se preocupa y empieza a indagar un poco de la situación y nos vamos enterando de que la niña sufrió agresión por parte del padre por el tema de alcoholismo. Estamos dando hipótesis. Casos que pueden suceder, casos que no suceden también con nuestros estudiantes. Por demanda vamos a tratar de proponer actividades en las que ayuden a la niña o al grupo a entender esta situación, a cómo defenderse quizás en esta situación o el hecho de poder hablar incluso esta situación. Porque muchos de nuestros estudiantes o muchos de las personas incluso mayores tenemos esa tendencia a tener miedo o reaccionar de manera tímida o de manera que nosotros somos los agresores. Entonces, en esta situación, por demanda, nos exige a que nosotros vayamos proponiendo diferentes actividades que permitan al estudiante abrir a nuevas situaciones de aprendizaje o a nuevas formas de reacción frente a algunas situaciones que suceden en el medio. Otras necesidades educativas, comparativas. Acá vamos a agarrar el ejemplo que mencionaba el profesor Fermín. El hecho de poder comparar situaciones de aprendizaje de otros medios. En este país han trabajado de esta forma, han propuesto esta cosa,
han surgido estas estrategias que han sido innovadoras o que nos han llamado la atención. Entonces, por necesidad comparativa, vamos a tratar de adaptar dentro de nuestro contexto. Por prospectiva o anticipadas. Acá ya hablamos de actividades que van a anticipar un suceso. El hecho de trabajar, por ejemplo, tratar temas para poder prevenir algo. Acá siempre dan el ejemplo del hecho de trabajar sobre enfermedades de transmisión sexual, el hecho de embarazos no deseados, para trabajar con estudiantes de secundaria, o el hecho de trabajar algunas actividades físicas en el caso de taller inicial o trabajar otro tipo de actividades que les preparen para un nivel superior. Así como vamos a ir analizando la institución, como los contenidos, las necesidades de aprendizaje, también vamos a analizar la situación del estudiante. Con esto recordar el video que hemos visto al iniciar la clase. Es necesario que nosotros vayamos considerando todas las características del sujeto que va a aprender. Con esto vamos a ir analizando qué edad tiene el sujeto, cuáles son sus conocimientos previos, qué tipo de habilidades, capacidades tiene mi estudiante, o en todo caso el grupo con el que estoy trabajando, cuál es el historial académico, cómo han ido reaccionando a ciertas actividades que le hemos propuesto, o el hecho de que exista contacto con la profesora o el profesor de nivel anterior para poder quizás agarrarnos de alguna información que no sea necesaria al momento de empezar a planificar. ¿En qué ubicación geográfica se encuentra mi estudiante? Ya habíamos hablado del hecho de que no es lo mismo proponer actividades a estudiantes que trabajen en la mañana a estudiantes que trabajen en la tarde o quizás en la noche. Tenemos que tener en cuenta de que de un ambiente a otro es totalmente diferente. Entonces también tenemos que considerar el hecho de que estamos trabajando con estudiantes del área rural, estudiantes del área urbana o estudiantes quizás que se desarrollan más en un clima templado o en un clima tropical o en un clima más frígido. Todas las actividades que nosotros vayamos a considerar al momento de planificar deben considerar estos aspectos. El hecho de conocer un poco más sobre el historial familiar de nuestros estudiantes. Yo entiendo que es un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no todas las familias o no todos los papás o las mamás se aperturan a este hecho de brindar mucha información con respecto a su familia. Pero hay algunas situaciones que permiten al estudiante entrar en confianza con el profesor o con la profesora para poder ir agarrando ciertas características o cierta información que va soltando el niño o la niña. Es por eso que es sumamente importante hablar del hecho de lo socioemocional. Como habíamos visto, siempre me voy a agarrar del primer video que hemos visto, del hecho de poder considerar el tema emocional y el tema del contexto social de nuestros estudiantes. ¿Qué intereses comunes tienen nuestros grupos? Algunas veces ha sucedido el hecho de que por moda algunos estudiantes se agarran de que en cierto mes o en cierta temporada sucede siempre un tema en común o un interés común entre nuestros estudiantes. Por ejemplo, el hecho de que ha habido un tiempito que sea, agarrando lo que ha sucedido estos últimos meses, el hecho de ver la serie del Juego del Calamar. Entonces varios de nuestros estudiantes o de incluso nosotros mismos nos hemos ido agarrando de comentar qué es lo que pasa en la serie, quizás el hecho de analizar ciertas situaciones, ciertas acciones. En las mismas redes sociales se ha visto bastantes videos,
se ha visto personas que han ido analizando todo lo que sucede dentro de esta serie, de estos episodios, de estos capítulos, ¿no? Entonces, ¿por qué no agarrar este tipo de actividades, este tipo de juegos que propone quizás la serie y poder adaptarla a una situación de aprendizaje? El hecho de que vayamos proponiendo a nuestros estudiantes a forma de juego, quizás, el hecho de cumplir algunos retos, el hecho de cumplir algunas actividades por puntos o por diferentes, bueno, lo que nos vayan a adaptar en ese momento. Ya se convierte en un interés común de nuestros estudiantes. Cómo nuestros estudiantes se van desenvolviendo en una situación de aprendizaje, cómo estos van a reaccionar a alguna actividad que nosotros estemos proponiendo. Algunos estudiantes reaccionan de manera más animosa, de manera más participativa, otros se retraen, otros no quieren participar, otros quizás salgan del aula, o todas las situaciones son necesarias que vayamos analizándolos nosotros para que a la siguiente actividad que vayamos a proponer consideremos estos aspectos. Quizás la actividad que estoy proponiendo es un poco violenta, o es un poco pesada, o es un tanto ligera. Entonces todas esas cuestiones nos van a ayudar a nosotros. El hecho de analizar igual el medio social, cómo o qué actividades se dan en el medio que nosotros podamos considerar al momento de planificar algo. Así como estamos analizando, y repito de nuevo, la institución, los contenidos, analizar las características de nuestros estudiantes, también vamos a ir analizando los recursos humanos que están a disposición. Dentro de estos recursos humanos vamos a resaltar bastante al estudiante. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a plantear la participación del estudiante dentro de este proceso educativo? Nos vamos a considerar nosotros, porque nosotros igual tenemos que analizar nuestras características al momento de plantear una actividad. Posiblemente existe alguna limitante en nosotros que no podamos desarrollar la actividad o llegar a la meta que estamos proponiendo en la actividad, que nos dificulte a nosotros. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizarlas. También hay que analizar la situación del director. ¿Puede participar? ¿No puede participar? ¿Hasta dónde puede participar? En algunas instituciones se trabaja bastante con lo que es el coordinador. Entonces, ¿de qué manera también puede involucrarse el coordinador? ¿Cómo pueden ir involucrándose los padres de familia y algunos otros sujetos que existan en el medio? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? Vamos a ir explicando y vamos a empezar a explicar un poquito más a detalle sobre el trabajo final. El contenido temático de esta unidad, más que todo, era profundizar el tema del diagnóstico. ¿Qué tipo de instrumentos, qué tipo de estrategias se utiliza para poder hacer este diagnóstico? Si se han podido dar cuenta, parte bastante de lo que es el análisis, la reflexión de todos los componentes que van a estar involucrados en el proceso educativo. El único instrumento, la única técnica que nosotros vamos a utilizar para poder realizar este diagnóstico es la observación. Lo que yo observo en mis estudiantes, en la institución donde estoy trabajando, el aula en donde me estoy desenvolviendo, cómo van reaccionando a diferentes situaciones de aprendizaje, me van a servir a mí a ir ya registrando todas esas características para que yo pueda considerarlo al momento de empezar a planificar. Entonces, en la parte de planificación, que es el tercer momento, vamos a ir viendo algunas actividades que igual nos van a invitar a que nosotros hagamos un diagnóstico previo a una situación de aprendizaje. El hecho de hacer lo que hemos hecho al principio de
la sesión, al iniciar esta sesión. Poder ver un video y poder lanzar ciertas ideas o una lluvia de ideas de lo que estamos viendo, relacionarlo con un aprendizaje previo para saber yo hasta dónde conocemos y desde dónde podemos iniciar un proceso o una situación de aprendizaje. ¿Preguntas? ¿O todo está claro hasta acá? Bueno, voy a suponer que todo está claro porque nadie quiere opinar. Ramiro, quizás algo que nos puedas compartir. Licenciada, no sé si lo he llegado a entender, pero el último trabajo que tenemos para terminar este módulo es una sistematización de experiencia. No, miren, ahorita vamos a explicar esa situación, pero lo que yo necesito es que entendamos bien los momentos del diseño instruccional. Este primer momento de lo que es el diagnóstico. ¿Por qué? Bueno, vamos a iniciar. Les voy a mostrar qué es lo que vamos a trabajar, trabajo final. Licen, antes que pase, por favor, Licen. José, ahora Ramiro, perdón. ¿Me escucha ahora? Sí, lo escucho. Ya, a lo que me iba la pregunta es lo siguiente. Cuando hablamos de observación, podemos hablar de una observación focalizada o de una observación etnográfica. ¿Cuál tendríamos que realizar en esta situación para realizar nuestro diagnóstico? Observación participativa, Ramiro. No etnográfica, no otro tipo de de observación. A nosotros hacer un diagnóstico, nos vamos a centrar bastante en el hecho de analizar todas las situaciones que están ocurriendo en nuestro medio. Y al encontrarnos en nuestro medio, nosotros somos partícipes de de todas las situaciones o acciones que se están realizando. Es por eso que más que todo es una observación participante. Nosotros somos parte de las actividades, nosotros somos parte de el ambiente de aprendizaje y somos parte de la situación de aprendizaje. Al mismo tiempo que nosotros estamos interactuando con nuestros estudiantes, interactuando en nuestra institución o participando de varias actividades en nuestra institución educativa, nos volvemos en sujetos de diagnóstico. Todo lo que vayamos observando, todo lo que vayamos, o los sucesos que se vayan registrando, ya son situaciones de análisis para que podamos considerar en nuestra planificación posterior. ¿Con eso se aclara la pregunta, Ramiro? Sí, dicen solamente que preguntaba, a veces cuando hacemos este tipo de observaciones, realizamos, como le digo, como usted ha hecho, la participativa, para ver el desenvolvimiento de los estudiantes, ¿no? Y cuando hacemos una observación focalizada ya es un poco más centrada sobre qué queremos ir, a qué queremos llegar, ¿no? Pero ya lo comprendí de buena manera, licenciada, gracias. Muy bien. Aclarar igual esa situación. El hecho de que empecemos a hacer diagnóstico para una planificación dentro de un diseño instruccional no quiere decir que vamos a relacionarlo con una investigación como tal o con el hecho de que vayamos a diagnosticar situaciones clínicas. Solamente nos vamos y nos limitamos al hecho de analizar nuestro entorno. Y para ello, la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar es el hecho de observar. Obviamente que vamos a ir involucrando otro tipo de herramientas como es el hecho de interactuar, el hecho de realizar quizás alguna entrevista, el hecho de poder aplicar una grilla de observación o el hecho de aplicar un diario de campo. Todo eso ya depende de cada uno cómo realice su diagnóstico, pero hablamos de un diagnóstico de una realidad, de una situación en sí, para que nosotros podamos
empezar a planificar alguna actividad. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre de qué se va a tratar nuestro trabajo final. Ahorita ven en pantalla una estructura que se trabaja bastante en lo que es el diseño instruccional. Acá empezamos a plantear sobre objetivos generales de aprendizaje. Esto muchas veces se lo conoce como la meta a la que queremos llegar o el objetivo general que queremos conseguir con una situación de aprendizaje. En este caso, como nosotros vamos a trabajar estas 3 semanas, vamos a hacerlo de manera más limitada. Vamos a solamente planificar una situación de aprendizaje, lo que quiere decir que vamos a identificar una temática en específico. Puede ser alguna temática que ustedes avancen en aula o puede ser una temática por necesidad de aprendizaje. Pueden agarrar el manejo de la basura, pueden agarrar el cuidado del medio ambiente, pueden agarrar autoestima, pueden agarrar cualquier otra temática que a ustedes se les haga sencilla, que tengan quizás algunas actividades que ustedes hayan trabajado en aula y hayan visto cómo van reaccionando sus estudiantes. Dentro de este proceso instruccional, de este diseño instruccional, se trabaja bastante los indicadores. Al mismo tiempo que yo estoy planificando, estoy ya determinando cuál va a ser mi objetivo general, mi objetivo de aprendizaje, voy a ir identificando qué indicadores me van a servir a mí para poder evaluar esta situación de aprendizaje. Lo que están viendo en pantalla es un pequeño ejemplo donde nos señala una situación de aprendizaje en específico. El hecho de poder trabajar lo que son las fichas técnicas. Estas diapositivas ustedes las van a tener a disposición en la plataforma para que las revisen con calma y les voy a subir otro tipo de ejemplos más para que se puedan pueda ser mucho más fácil y más sencillo al momento de empezar a realizar este trabajo. Se plantea bastante lo que son los objetivos específicos. En nuestro caso solamente vamos a plantear un objetivo específico. Se plantea un objetivo específico por cada actividad que vayamos a realizar. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar con estas actividades? ¿Qué metodología vamos a aplicar en estas actividades que se van a plantear? ¿Cuáles van a ser nuestras actividades acción? Acá solamente vamos a plantear, en nuestro caso, para nuestro trabajo final, solamente 3 actividades. ¿Cuáles van a ser los medios y los recursos que van a estar involucrados en nuestra situación de aprendizaje? ¿Y qué instrumento vamos a trabajar para evaluar? Este es otro ejemplo, es otro esquemita del diseño instruccional que, si se dan cuenta, toma las mismas características. Plantear un objetivo general, plantear qué indicadores nos van a servir a nosotros para evaluar si estamos llegando o no a este objetivo, nuestros objetivos específicos, qué contenidos vamos a desarrollar, qué metodología vamos a utilizar, cuáles van a ser nuestras actividades, qué medios vamos a utilizar, cuáles van a ser nuestros recursos y qué instrumentos vamos a utilizar para poder evaluar. Como nuestra metodología de trabajo de este módulo es procesual, para esta primera fase hemos trabajado todo lo que es el diagnóstico. Por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestra primera tarea en nuestro trabajo final? Ir identificando para quiénes va a ir dirigido nuestro diseño instruccional, nuestra planificación de diseño instruccional. Es por eso que aquí está el espacio de qué curso. Al decir o al mencionar el curso con el que vamos a trabajar, ya estamos reflexionando y analizando con qué población vamos a trabajar, en base a qué visión de la institución vamos a trabajar,
cuáles son las características de mi estudiante y cuáles son las características del medio donde se va a desarrollar esta actividad. Puede ser mediante plataforma, puede ser en una idea de trabajarlo de manera presencial, trabajarlo en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto, ¿no? Entonces con eso ya vamos a ir identificando y analizando un poco lo que hemos visto en esta primera parte, que es el diagnóstico. ¿Cuál va a ser nuestra unidad de aprendizaje? Con esto les decía, pueden agarrar alguna temática en específico que trabajan ustedes en aula con sus estudiantes, o puede ser alguna otra temática extracurricular. Pueden trabajar autoestima, pueden trabajar valores, pueden trabajar contaminación, manejo de basura, lo que a ustedes se les ocurra. No, con esto no quiero decir que se va a diseñar todo un curso o todo un programa de una semana, de 2 días, de 3 días. Suficiente con que planifiquemos solamente una sesión. Y esta sesión de 1 hora. El tema de cómo se plantea el objetivo de aprendizaje, los indicadores, los objetivos y los contenidos, lo vamos a ver la semana que viene, nuestra tercera semana. La cuarta semana vamos a trabajar bastante lo que son la metodología, actividades, medios y recursos y los instrumentos de evaluación. Entonces, para esta primera semana y yendo adelantando lo que es el trabajo final, vamos a ir trabajando esta primera parte que es el análisis de nuestra población y de nuestro contenido en específico que vamos a trabajar. La semana que viene vamos a profundizar más que todo lo que es los objetivos de aprendizaje y los indicadores que nos van a ayudar a alcanzar nuestras metas. Con esto vamos a hablar de los objetivos específicos y cómo se van planteando los contenidos para determinadas situaciones. Con esta explicación de la primera parte, ¿alguien tiene alguna duda? Este esquemita que estaban viendo del trabajo final lo van a tener igual en disposición en la plataforma para que puedan revisarlo con calma. Como les dije, les voy a subir bastantes ejemplos para que ustedes igual vayanse dando cuenta de cómo se planifica dentro de este modelo que es el diseño instruccional. Bueno, como mencionábamos al inicio de la sesión, todas las semanas, recalcando nuevamente, vamos a trabajar de la forma en la que está planteada en plataforma. Vamos a tener un primer espacio donde vamos a ir trabajando un foro. Un foro en el que vamos a ir viendo y analizando en base a nuestras experiencias, en base a lo que ya conocemos, revisando un video y respondiendo a una pregunta en específico. Entonces, cada semana, cada unidad que vayamos a avanzar, van a tener a disposición este video y esta pregunta para que ustedes puedan responder. Van a tener un segundo espacio en el que vamos a ir leyendo, vamos a ir revisando un texto en específico. De este texto en específico vamos a ir trabajando alguna actividad. La semana pasada habíamos trabajado un mapa conceptual o un mapa mental. Esta semana lo que se va a ir trabajando es un infograma. ¿Qué es un infograma? Un infograma es una presentación a base de imágenes y pocas letras. El texto de esta semana, más que todo, profundiza lo que hemos ido viendo en esta clase, que es la situación de diagnóstico. Les he subido una carpetita en la que dice ejemplos de infograma. Acá van a poder ver diferentes formas de realizar un infograma.
Vamos a ver. Estos infogramas ustedes pueden trabajarlo en PowerPoint, pueden trabajarlo en Word, pueden trabajarlo incluso a mano alzada, los que gusten dibujarlo o pegar, hacer un collage con diferentes imágenes, tomarle una foto, subirlo en formato PDF. Acá tienen varios ejemplos. Este, por ejemplo, si se van dando cuenta, solamente ponen el título, imágenes que representan y algunas palabras. Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando esta semana. En base al texto que ustedes tienen de lectura, van a ir rescatando ciertas características, ciertos elementos que son esenciales al momento de realizar un diagnóstico dentro de lo que es el modelo instruccional. Acá tienen otro ejemplo. Entonces son varias cosas que pueden ir trabajando en base a la creatividad de ustedes. Esta actividad más que todo van a ir resaltando ustedes su creatividad. Bueno, este es el segundo espacio que nosotros vamos a tener para trabajar esta semana. Nuestra tercera actividad es responder a este cuestionario. Este cuestionario solamente va a tener 5 preguntitas, 5 preguntas que van a estar en base al texto de lectura de esta semana. El texto de lectura está acá en bibliografía. Este cuestionario se va a habilitar el día viernes y van a tenerlo hasta el día martes, hasta las 12 de la noche, habilitado para que puedan responder. Son 5 preguntas que tienen que responder, son de opción múltiple y falso y verdadero. Todo cuestionario que vayamos a habilitar en esta plataforma, vamos a habilitar 2 opciones. Eso quiere decir que tienen una opción para poder responder, y si en caso hayan respondido mal o se les haya guardado o enviado mal el cuestionario, tienen una segunda opción para poder responder. La nota más alta que saquen en este cuestionario, que van a ser 5 puntos, va a ser la que se va a registrar en la plataforma. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta para que podamos aclararlo y puedan trabajar esta semana? La siguiente semana igual nos vamos a ver día miércoles a esta misma hora para poder desarrollar la tercera unidad. De la misma forma, el día miércoles en la mañana ya van a poder tener a disposición en la plataforma todo el material de la siguiente semana. ¿Alguien alguna duda? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Buenas noches, licenciada. Disculpe, no le escuché muy bien el info que hacer respecto a qué es el tema, disculpe. En base al texto de lectura de esta semana, que es prácticamente todo lo que hemos visto en la presentación de hoy. Las diapositivas las van a tener igual a disposición en la plataforma, igual a la presentación de esta noche. Esta sesión está siendo grabada para que ustedes puedan revisar. Muchas gracias, ahora sí. Nada, si alguien más que tenga alguna duda, alguna consulta. Disculpe, Lice, todas esas actividades, ¿hasta cuándo lo vamos a presentar? No le escuché muy bien esa parte, sí. Todas estas actividades y todas las semanas vamos a trabajar de esa forma. Se suben las actividades el día miércoles, porque las cargas el día miércoles en la noche.
y ustedes tienen hasta el día martes hasta las 12 de la noche para enviar todas sus actividades, tanto el foro de debate como la actividad en específico y su cuestionario. Ok, muchas gracias. El trabajo final sí vamos a tener un poquito más de tiempo para presentarlo. Lo vamos a trabajar hasta el 7 de octubre. Nuestra cuarta semana, cuarta unidad, la vamos a terminar el 3 de noviembre. Y nuestro trabajo final lo vamos a trabajar hasta el 7 de noviembre. ¿Con eso claro, Carlos? Sí, está bien, dice, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda para que vayamos culminando la sesión de hoy? Bueno, creo que nadie más tiene dudas. La semana que viene la metodología va a ser la misma. Vamos a trabajar de manera participativa, de manera didáctica, dinámica, perdón. Vamos a ir lanzando preguntas durante la sesión para que ustedes vayan respondiendo. Sandra, ¿algo que nos querías compartir? Buenas noches, Lice. Solo quería consultar lo siguiente. Decía que las clases iban a ser grabadas y colgadas a la plataforma. Eso quería, por favor, que me explique. Para poder verlo tal vez nuevamente. La señal está muy saturada y realmente no hay espacios que no se ha logrado escuchar. Todas las sesiones que vamos a tener las estoy grabando y ni bien terminemos la clase yo las voy a convertir en formato que me permita subir a la plataforma y yo se los voy a subir. Eso quiere decir que dentro de una hora más o menos ya van a poder revisar mi plataforma. Listo, muchas gracias. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, ¿será que la grabación nos puedes enviar también por WhatsApp, por favor? También yo les voy a mandar por el WhatsApp. Hagamos una cosa. Listo, Esta gracias, semana, licenciada. muy aparte de que mande las actividades a plataforma, igual se los voy a mandar por WhatsApp. Ni bien terminemos las clases, yo les voy a mandar los enlaces del video, el enlace de, bueno, el archivo que tenemos que leer de la semana y la clase que vamos a tener grabada. Si no la mando esta noche, la voy a mandar el día de mañana a primera hora. Está bien, licenciada, está bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Podemos dar por terminada esta sesión? Sí, positivo, gracias, Licen. Listo, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Nos vemos la semana que viene, igual día miércoles a las 8 de la noche. Y vamos a ir viendo las temáticas que ya les había mencionado. Tengan todos un buen descanso. Saben que cualquier duda, cualquier consulta pueden escribirme por el WhatsApp o al Telegram. Vamos a estar ahí respondiendo todas sus dudas. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches, compañeros.